Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Las farmacias, boticas y droguerías, a pesar de que todas pueden vender medicamentos, no cuentan con las mismas atribuciones. Acompáñanos para conocer sus características y qué las diferencia. La diferencia entre una farmacia, una botica y una droguería radica en los insumos para la salud que comercializan o suministran. Es decir, la farmacia comercializa medicamentos, incluyendo aquellos que contengan estupefacientes y psicotrópicos, insumos para la salud, además de productos cosméticos y de aseo. En el caso de la botica, esta también comercializa medicamentos, incluyendo aquellos que contengan estupefacientes y psicotrópicos, insumos para la salud. La diferencia es que esta no vende productos cosméticos ni de aseo. En el caso de la droguería, al igual que la farmacia y la botica, también comercializa medicamentos e insumos para la salud, solo que esta además realiza la preparación de medicamentos magistrales y medicamentos oficinales. Cabe mencionar que los medicamentos magistrales se preparan de acuerdo a la fórmula prescrita por un médico y los oficinales se preparan de acuerdo a las reglas establecidas por la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Los documentos legales que necesita una farmacia, una botica y una droguería para funcionar son los siguientes. Sin embargo, antes de indicar qué documento se requiere para cada giro, es importante puntualizar que se requiere licencia sanitaria para las siguientes actividades. Se requiere licencia sanitaria para adquirir, vender y suministrar medicamentos controlados, es decir, estupefacientes y psicotrópicos. Se requiere licencia sanitaria para el manejo de medicamentos biológicos, es decir, hemoderivados, vacunas, toxoides, sueros y antitoxinas de origen animal. Por último, también se requiere licencia sanitaria para preparar, vender y suministrar medicamentos magistrales y oficinales. En este sentido, los documentos que se requieren son los siguientes. Una farmacia o una botica que no manejan medicamentos controlados ni biológicos solamente requerirán de aviso de funcionamiento. Ahora bien, en el caso de que sí los llegue a manejar, deberán contar previamente con la licencia sanitaria y además con el aviso de responsable sanitario. Ahora, en el caso de la droguería, esta sí es necesario que cuente con licencia sanitaria y aviso de responsable sanitario también. En el caso de las actividades indebidas, estos giros no pueden llevar a cabo las siguientes actividades. No deben recetar, no deben prescribir, no deben diagnosticar, ya que se consideran actividades relacionadas a la atención médica. No deben sugerir o hacer recomendaciones de medicamentos. No deben de vender alcohol sin desnaturalizar. Tampoco deben vender bebidas alcohólicas, plaguicidas, sustancias tóxicas y tampoco alimentos perecederos. Tampoco deben aplicar inyecciones o dar cualquier atención médica. No pueden manejar medicamentos controlados ni biológicos sin contar con la licencia sanitaria. Tampoco pueden vender medicamentos de la fracción cuarta sin contar con la receta médica para que puedan llevar a cabo su comercialización. Tampoco deben realizar la venta al mayoreo de medicamentos y de insumos para la salud. Solo deben de vender lo indicado en la receta médica. Cualquier cantidad superior a lo indicado en la receta médica se considera venta al mayoreo. Asimismo, se considera una actividad indebida que el establecimiento no cuente con las facturas expedidas por el proveedor, es decir, facturas o documentos que amparen la adquisición legal de los medicamentos e insumos para la salud. Cabe resaltar que estos documentos que amparan la adquisición legal deben de contar con ciertos datos, y esos datos son razón social y domicilio del proveedor, así como del establecimiento que los adquiere. Deben de contar con fecha de emisión del documento, deben indicar la cantidad adquirida, deben indicar la denominación genérica o distintiva y la presentación del medicamento. Y por último, y muy importante, deben de contar con número de lote y fecha de caducidad. También esos establecimientos no deben realizar actividades ilegales. Esas actividades ilegales son las siguientes. No pueden comercializar insumos caducos, tampoco muestras médicas y originales de obsequio. No deben de vender al público en general insumos del sector salud. No deben de comprar o vender medicamentos e insumos para la salud falsificados, alterados, contaminados o adulterados. Tampoco deben de vender medicamentos o insumos para la salud robados. Asimismo, se considera una actividad ilegal el comprar y vender medicamentos fraccionados.
Asimismo, tampoco pueden vender o comprar medicamentos y dispositivos sin registro sanitario. Estos giros, farmacias, boticas y droguerías, cuentan con una regulación sanitaria. Y esta regulación sanitaria fundamentalmente es la siguiente: la Ley General de Salud, reglamentos de insumos para la salud y el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, sexta edición de la FEO. Hola, Cofe. Hola, Pris. Oye, ¿ya estás viendo lo de tu servicio social? No sé en dónde hacerlo. ¿Tú investigaste algo? Sí, fíjate que justo acabo de ver una publicación de la Cofepris en la que abren la primera convocatoria para realizar el servicio social ahí. Súper. ¿Y qué perfiles piden? Pues si estudias alguna carrera relacionada con comunicación, medicina, administración y ciencias sociales y tienes capacidades en hacer gráficas y en general para temas de salud, saber analizar información, redactar reportes e identificar variables, puedes participar. Órale, yo sí quiero estar ahí. ¿Qué tengo que mandar? Solo tienes que mandar tu CV a serviciosocial@cofepris.gov.mx. La convocatoria es abierta y no hay fecha límite. Seré Cofepris. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como @Cofepris, así como LinkedIn como Cofepris. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.